¿Sabes cuáles son los 7 pecados que Dios más odia? Estos son los vicios que la Biblia condena con más severidad y que pueden alejarte de la voluntad divina. En este video te revelaremos cuáles son estos pecados, por qué son tan graves y cómo puedes evitarlos en tu vida. Te sorprenderás al descubrir que algunos de ellos son más comunes de lo que crees y que pueden tener consecuencias devastadoras para tu alma. Así que presta mucha atención, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu destino eterno. La soberbia es el primer pecado y el más grave de todos. Se define como el amor desordenado de uno mismo, que lleva a creerse superior a los demás y a despreciarlos o humillarlos. La soberbia es el origen de muchos otros pecados, como la envidia, la ira, la ambición, la vanidad y la hipocresía. La soberbia es el pecado que cometió Lucifer, el ángel caído, cuando se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Él. Por eso, la soberbia es el pecado que más odia a Dios y el que más le ofende. La Biblia dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. La soberbia se manifiesta de muchas formas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nos creemos mejores que los demás por nuestro aspecto, nuestra inteligencia, nuestro dinero o nuestra posición social. Cuando no aceptamos nuestros errores, ni pedimos perdón, ni reconocemos nuestros límites. Cuando nos jactamos de nuestras virtudes o de nuestros logros y buscamos el aplauso o la admiración de los demás. Cuando criticamos, juzgamos o despreciamos a los que son diferentes a nosotros o que tienen menos que nosotros. Cuando no escuchamos los consejos, ni respetamos la autoridad, ni obedecemos las normas. Cuando nos rebelamos contra Dios y no cumplimos sus mandamientos, ni seguimos su voluntad. La soberbia tiene consecuencias muy negativas para nuestra alma. La soberbia nos aleja de Dios y nos hace perder su gracia y su amistad. La soberbia nos impide crecer en la fe y en las virtudes cristianas. La soberbia nos hace caer en la ceguera espiritual y en la dureza de corazón. La soberbia nos aísla de los demás y nos hace perder el amor y la caridad. La soberbia nos conduce a la infelicidad y al castigo eterno. La Biblia dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 18. La avaricia es el segundo pecado y uno de los más extendidos en nuestra sociedad. Se define como el amor desordenado a las riquezas, que lleva a acumular, poseer o codiciar más de lo que se necesita, sin compartir con los demás. La avaricia es el pecado que cometió Judas, el apóstol traidor, cuando vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Por eso, la avaricia es el pecado que más ofende a Jesús y el que más le duele. La Biblia dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. La avaricia se manifiesta de muchas formas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nos aferramos a nuestros bienes y no los usamos para el bien común o para ayudar a los necesitados. Cuando nos dejamos seducir por el consumismo y compramos cosas innecesarias o que superan nuestras posibilidades. Cuando envidiamos lo que tienen los demás y deseamos quitarles lo que es suyo o impedirles que lo disfruten. Cuando nos obsesionamos con el dinero y lo ponemos por encima de todo, incluso de Dios y de nuestra familia. Cuando nos corrompemos o hacemos negocios ilícitos o explotamos a los demás para obtener más ganancias. La avaricia tiene consecuencias muy negativas para nuestra alma. La avaricia nos aleja de Dios y nos hace perder su bendición y su protección. La avaricia nos impide creer en la providencia y en el cuidado de Dios por nuestras necesidades. La avaricia nos hace caer en la idolatría y en el desprecio de los mandamientos. La avaricia nos aísla de los demás y nos hace perder el amor y la generosidad. La avaricia nos conduce a la infelicidad y a la perdición eterna. La Biblia dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas capítulo 12 versículo 21. La envidia es el tercer pecado
y uno de los más dañinos para nuestra convivencia. Se define como la tristeza o el resentimiento que se siente por el bien ajeno, que se desea para sí mismo, o que se quiere destruir. La envidia es el pecado que cometieron Caín, el primer homicida, cuando mató a su hermano Abel por ofrecer un mejor sacrificio a Dios, y los hermanos de José, cuando lo vendieron como esclavo por ser el preferido de su padre. Por eso, la envidia es el pecado que más ofende al Espíritu Santo y el que más le entristece. La Biblia dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago capítulo 3, versículo 16. La envidia se manifiesta de muchas formas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nos compadecemos de nosotros mismos y no nos alegramos por el éxito, la felicidad o la virtud de los demás. Cuando criticamos, calumniamos o difamamos a los que sobresalen o que tienen algo que nosotros no tenemos. Cuando competimos, rivalizamos o nos comparamos con los demás y nos sentimos superiores o inferiores a ellos. Cuando nos dejamos llevar por el rencor, el odio o la venganza y buscamos hacer daño a los que nos han hecho bien o que nos han superado. Cuando nos rebelamos contra Dios y no aceptamos su plan para nuestra vida, ni sus dones para los demás. La envidia tiene consecuencias muy negativas para nuestra alma. La envidia nos aleja de Dios y nos hace perder su paz y su alegría. La envidia nos impide amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La envidia nos hace caer en la injusticia y en la violación de los mandamientos. La envidia nos aísla de los demás y nos hace perder el amor y la fraternidad. La envidia nos conduce a la infelicidad y a la condenación eterna. La Biblia dice: la envidia es podredumbre de los huesos. Proverbios capítulo 14, versículo 30. La ira es el cuarto pecado y uno de los más peligrosos para nuestra salud física y espiritual. Se define como el deseo desordenado de venganza, que se expresa en palabras, gestos o acciones violentas contra el prójimo. La ira es el pecado que cometieron Moisés, el libertador de Israel, cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, y perdió la entrada a la tierra prometida, y Saúl, el primer rey de Israel, cuando persiguió a David por celos, y terminó con él mismo. Por eso, la ira es el pecado que más ofende al Padre, y el que más le disgusta. La Biblia dice: el hombre iracundo levanta contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios capítulo 15, versículo 18. La ira se manifiesta de muchas formas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nos dejamos llevar por el enfado, el rencor o el resentimiento, y no perdonamos a los que nos han ofendido o nos han hecho daño. Cuando gritamos, insultamos o maltratamos a los que no están de acuerdo con nosotros, o que nos contradicen, o que nos molestan. Cuando agredimos, dañamos o destruimos a las personas, a los animales o a las cosas por impulso o por venganza. Cuando nos rebelamos o nos oponemos a la autoridad legítima o a la ley justa por orgullo o por desobediencia. Cuando nos enojamos con Dios y no aceptamos sus pruebas, ni sus designios, ni sus correcciones. La ira tiene consecuencias muy negativas para nuestra alma. La ira nos aleja de Dios y nos hace perder su misericordia y su perdón. La ira nos impide orar y alabar a Dios con el corazón. La ira nos hace caer en el pecado mortal y en la ruptura de la comunión con Dios y con la Iglesia. La ira nos aísla de los demás y nos hace perder el amor y la paz. La ira nos conduce a la infelicidad y a la ira eterna. La Biblia dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 5 versículos del 22 al 23. La virtud que se opone a la ira es la paciencia, que se define como la capacidad de soportar con serenidad y fortaleza las adversidades, las ofensas o las molestias, sin dejarse dominar por la ira ni por el deseo de venganza. La paciencia es una virtud que imita a Dios, que es paciente y compasivo con nosotros,
y que espera nuestra conversión. La paciencia es una virtud que nos ayuda a crecer en la santidad y en la confianza en Dios. La paciencia es una virtud que nos hace bienaventurados y que nos prepara para el cielo. La Biblia dice: «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Mateo capítulo 5, versículo 5. La lujuria es el quinto pecado, y uno de los más difundidos en nuestra cultura. Se define como el apetito desordenado de los placeres inmorales, que se busca fuera del plan de Dios y que desvirtúa el sentido del amor humano. La lujuria es el pecado que cometieron David, el rey de Israel, cuando adulteró con Betsabé y mandó matar a su esposo Urías, y Salomón, el hijo de David, cuando se dejó seducir por sus muchas mujeres extranjeras y se apartó de Dios. Por eso, la lujuria es el pecado que más ofende al Hijo y el que más le hiere. La Biblia dice: «Huid de la fornicación». Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. La lujuria se manifiesta de muchas formas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nos dejamos llevar por la pasión, el deseo o la curiosidad y no respetamos la dignidad, ni la libertad, ni la integridad de las personas. Cuando consumimos o producimos o difundimos contenido inapropiado, que es una grave ofensa contra la moralidad y que degrada la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. Cuando practicamos o aprobamos o fomentamos el placer inmoral nosotros mismos, las relaciones prematrimoniales, el adulterio, cuando vestimos o hablamos o actuamos de forma provocativa o indecente, y somos ocasión de pecado para los demás, cuando nos rebelamos contra Dios y no seguimos su ley moral ni su plan para la familia. La lujuria tiene consecuencias muy negativas para nuestra alma. La lujuria nos aleja de Dios y nos hace perder su gracia y su amistad. La lujuria nos impide vivir el amor verdadero y el don de sí mismo. La lujuria nos hace caer en la esclavitud y en la adicción al placer. La lujuria nos aísla de los demás y nos hace perder el amor y la fidelidad. La lujuria nos conduce a la infelicidad y a la muerte eterna. La Biblia dice: «Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos». Gálatas capítulo 5, versículo 24. La gula es el sexto pecado y uno de los más comunes en nuestra época. Se define como el apetito desordenado de comer o beber, que se busca por el placer, y que excede los límites de la razón y de la salud. La gula es el pecado que cometieron los israelitas, el pueblo de Dios, cuando se quejaron del maná y pidieron carne con codicia, y fueron castigados con una plaga, y los corintios, los primeros cristianos, cuando abusaron de la comida y de la bebida en las celebraciones de la Eucaristía y fueron reprendidos por el apóstol Pablo. Por eso, la gula es el pecado que más ofende al Creador y el que más le desagrada. La Biblia dice: «No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti». Salmo 32, versículo 9. La gula se manifiesta de muchas formas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando comemos o bebemos más de lo que necesitamos o más de lo que podemos y dañamos nuestra salud o nuestra economía. Cuando comemos o bebemos cosas que nos hacen mal o que nos quitan el apetito para lo que nos hace bien y perjudicamos nuestra nutrición o nuestra espiritualidad. Cuando comemos o bebemos sin moderación o sin gratitud o sin compartir y despreciamos el don de Dios o el trabajo de los demás o la necesidad de los pobres. Cuando comemos o bebemos sin respeto o sin orden o sin decoro y ofendemos a los que nos acompañan o a los que nos sirven o a los que nos observan. Cuando comemos o bebemos sin oración o sin bendición o sin alabanza y nos olvidamos de Dios o de su providencia o de su bondad. La gula tiene consecuencias muy negativas para nuestra alma. La gula nos aleja de Dios y nos hace perder su imagen y su semejanza. La gula nos impide dominar nuestros instintos y nuestras pasiones. La gula nos hace caer en la pereza
y en la indiferencia. La gula nos aísla de los demás y nos hace perder el amor y la solidaridad. La gula nos conduce a la infelicidad y a la muerte eterna. La Biblia dice: porque el fin de los que son tales es perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses capítulo 3, versículo 19. La virtud que se opone a la gula es la templanza, que se define como la moderación y el equilibrio en el uso de los bienes creados, especialmente de los que se refieren al placer sensible. La templanza es una virtud que imita a Jesús, el pan de vida, que ayunó 40 días en el desierto y que se entregó por nosotros en la cruz. La templanza es una virtud que nos ayuda a crecer en la libertad y en la dignidad. La templanza es una virtud que nos hace bienaventurados y que nos prepara para el cielo. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. La pereza es el séptimo y último pecado y uno de los más sutiles y engañosos. Se define como la falta de esfuerzo, de interés o de amor para cumplir con los deberes que Dios nos ha encomendado, tanto en lo espiritual como en lo temporal. La pereza es el pecado que cometieron los siervos malos, que enterraron sus talentos y no los hicieron fructificar, y los vírgenes necias, que no llevaron aceite para sus lámparas, y se quedaron fuera del banquete nupcial. Por eso, la pereza es el pecado que más ofende al Espíritu Santo y el que más le apaga. La Biblia dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios capítulo 13, versículo 4. La pereza se manifiesta de muchas formas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nos dejamos llevar por el sueño, el ocio o la comodidad y no cumplimos con nuestras obligaciones, o las hacemos mal, o las dejamos para después. Cuando nos distraemos, o nos aburrimos, o nos desanimamos, y no ponemos atención, ni interés, ni entusiasmo en lo que hacemos, o en lo que aprendemos, o en lo que escuchamos. Cuando evitamos, o rechazamos, o despreciamos el trabajo, el estudio o el servicio, y los consideramos una carga, o una molestia, o una pérdida de tiempo. Cuando nos conformamos o nos resignamos o nos desentendemos de nuestra situación, de nuestro progreso o de nuestra mejora, y no buscamos crecer ni cambiar ni superarnos. Cuando nos alejamos o nos olvidamos o nos descuidamos, la pereza tiene consecuencias muy negativas para nuestra alma. La pereza nos aleja de Dios y nos hace perder su llamado y su plan. La pereza nos impide colaborar con Dios y con su obra. La pereza nos hace caer en el pecado venial y en la tibieza. La pereza nos aísla de los demás y nos hace perder el amor y el servicio. La pereza nos conduce a la infelicidad y a la muerte eterna. La Biblia dice: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. La virtud que se opone a la pereza es la diligencia, que se define como la prontitud, el cuidado y el amor con que se realizan los deberes que Dios nos ha encomendado, tanto en lo espiritual como en lo temporal. La diligencia es una virtud que nos ayuda a crecer en la fidelidad y en la santidad. La diligencia es una virtud que nos hace bienaventurados y que nos prepara para el cielo. La Biblia dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Mateo capítulo 24, versículo 46. En este video hemos visto cuáles son los 7 pecados que Dios más detesta y cómo podemos evitarlos en nuestra vida cotidiana. Estos pecados son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Todos ellos son contrarios al amor de Dios.